Hi, this is Will Logan. I'd like to introduce Yo soy Will Logan y les voy a presentar la sexta serie webinar sobre la- los enfoques a la gestión del agua en esta era de incertidumbres. Y nos vamos a basar sobre todo en estudios de caso de América Latina que tienen en cuenta la resiliencia frente a la gestión de los recursos hídricos. Oiremos en primer lugar al señor Miguel Doria, que es lo que nosotros solíamos llamar el hidrólogo regional en el marco del programa intergubernamental de la UNESCO dedicado a la hidrología. Y está en Montevideo, Uruguay. Miguel, por favor, adelante. Muy buenos días y muchas gracias, Will. Muchas gracias por esta invitación a compartir estos momentos con ustedes en el día de hoy sobre este tema tan importante de la gestión resiliente de recursos hídricos. En esta era de incertidumbre, tomando en cuenta, por supuesto, la situación específica de los recursos hídricos en América del Sur. Muy interesante y muy ambicioso, porque, por supuesto, Latinoamérica es una región clave en el planeta, con unos 650 millones de personas en su totalidad. Y, por supuesto, con una gran presión sobre las urbes, con algunas megalópolis con más de 10 millones de habitantes. Y, por lo tanto, es una región bien organizada desde ese punto de vista. Y es necesario, por supuesto, tomar en cuenta los desafíos que se plantean a nivel de toda la región, a nivel del continente entero, pero igualmente los recursos hídricos específicamente, los desafíos en cuanto a la utilización razonable y sostenible de recursos hídricos, sobre todo frente a los asentamientos humanos, los distintos centros poblados. Hay que tomar en cuenta distintos acuíferos, el de La Plata, el Guaraní, pero a veces ni siquiera se toma en consideración, por ejemplo, el desierto de Acatama, que es el desierto más extenso del planeta, cuando hablamos de todo esto. No se toma en cuenta siempre la necesidad de un desarrollo razonable de la gestión de recursos hídricos, sobre todo en las zonas urbanizadas del continente, que se ha urbanizado cada vez más en los últimos 20 o 30 años, con la necesidad de tener acceso al agua potable, por supuesto, y sin embargo, por supuesto, esto no se ha resuelto, sobre todo en las zonas urbanas, y qué decir de las zonas rurales, en las que el acceso al agua se ha mejorado mucho, por supuesto, pero dista de ser lo que debería de ser por lo que se refiere a la frecuencia o a la calidad del agua, o en cuanto a las necesidades de los grupos vulnerables que no tienen acceso a agua en suficiente cantidad y calidad. Tanto más cuanto que existe ahora esta pandemia que está afectando a tantas millones de personas en la región que no tienen acceso directo al agua para lavarse las manos y para su higiene personal. Lo cual quiere decir que el control de la pandemia en ciertas zonas del continente es aún más complejo. Los cambios climáticos, el cambio climático, por supuesto, agrega una capa de superior complejidad con la frecuencia de lluvias torrenciales seguidas por sequías que afectan a varias partes de la región, con gran impacto sobre los ecosistemas. En todo el continente hay que recordar que estamos hablando de región en la que hay una gran biodiversidad y que, sin embargo, muchas de las especies de vertebrados se ven amenazados y muy afectados por la deforestación, por ejemplo. Y
Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, las consecuencias pueden ser nefastas para las poblaciones de manera general si no se toman las decisiones adecuadas. ¿Qué decir de la inmigración interna, por ejemplo, que también agrava el problema? Igualmente, el efecto del cambio climático sobre los glaciares se tiene que tomar en consideración de manera precisa por el efecto que tiene sobre la biomasa. Es algo que se siente sobre todo en la zona durante la temporada seca, porque a veces utiliza el agua de los glaciares para compensar por la falta de pluviometría. Pero por otra parte también, sobre todo en el año pasado, tuvimos un alto aumento de fuegos forestales, lo cual, por supuesto, también tuvo un impacto nefasto sobre la sedimentación, la erosión, la calidad del agua, el coste del tratamiento del agua. Es decir, que el cambio climático de manera general tiene un impacto más que significativo, más que importante en todos estos ámbitos. Toda la América del Sur ha de hacer frente a esta coyuntura, pero en el Caribe también, en la zona del Caribe igualmente, y no únicamente la masa continental. En el Caribe aumenta el nivel del mar, ciclones y otros eventos extremos más que se encuentran agravados por el cambio climático, lo cual quiere decir que es necesario adaptarse, tratar de minimizar el impacto negativo de todos estos cambios y también tratar de aprovechar todas las oportunidades que se presenten para mejorar las cosas. Claro, está siempre dentro de un marco general de incertidumbre en toda la región. Por lo tanto, hay que continuar creando capacidades, acumulando conocimientos, realizando investigaciones que nos permitan adaptarnos con una mayor flexibilidad frente a esta urgencia del cambio climático. Con la participación de distintos grupos de trabajo que tenemos en el marco del PHI, tenemos un grupo de trabajo sobre todo que se focaliza en el Amazonas, en la zona del Mato Grosso. Los distintos ecosistemas hay que tomarlos en consideración. Las cuencas hidrográficas, por supuesto, son un ejemplo específico en el que se tiene que desarrollar este tipo de cooperación, escuchando, por supuesto, las experiencias tan importantes de Bolivia y del Ecuador, que vamos a escuchar en el día de hoy. Y aprovecho esta oportunidad para felicitar a Saavedra, a Gutiérrez Ocio, a Domínguez Granda y a la señora Mónica Menéndez. Los felicito a todos por su participación. Les vamos a estar prestando atención. Y por último, igualmente hoy tenemos una reunión de distintos comités del PHI, de puntos focales en la región, durante toda la semana. Y hoy tuvimos el lanzamiento de un nuevo proyecto que contribuye muy significativamente a la estrategia que se tiene que desarrollar para la disponibilidad de agua durante los periodos de sequía. Tema extremadamente interesante que quizás podamos abordar posteriormente en el día de hoy. Pero esto es algo que se realiza en el contexto de nuestro foro científico general para Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a Will Logan igualmente por esta iniciativa tan valiosa. Esto es algo que llega en un momento oportuno, sobre todo en estos momentos de gran incertidumbre. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Miguel. Sabemos que usted está aquí asistiendo a esta reunión, pero que tiene otra que usted acaba de lanzar, como lo explicó, y le agradecemos que pueda estar con nosotros.
Con lo cual quiero recordarles a todos que tenemos interpretación simultánea a disposición de todos. En la parte baja de la pantalla ustedes pueden ver la selección de canales, en inglés o español. Y empezaremos con el señor José Luis Gutiérrez Ocio y un proyecto boliviano extremadamente interesante porque se hace en asociación con la agencia alemana GIZ. José es ingeniero civil, tiene maestría en hidrofotometría y ha estado trabajando mucho en el tema de la adaptación al cambio climático durante muchísimo tiempo ya. Las bases científicas frente a los cambios climáticos y cuáles son las herramientas necesarias para la adaptación. Su énfasis es en América Latina y en la resiliencia de recursos hídricos urbanos, con lo cual doy la palabra ahora a José. Muchas gracias, buenos días. Permítanme compartir mi pantalla. El tema de la presentación es la evaluación del riesgo climático en cuencas hidrográficas usando la metodología de la GIZ. Este es un estudio de caso realizado en Bolivia. Bolivia es un país en desarrollo, por tanto es vulnerable al calentamiento global y a sus consecuencias. La adaptación al cambio climático es una de las estrategias cuyo objetivo final es evitar daños y costos. La presentación del presente estudio de casos es una contribución a este proceso de adaptación de manera de que se generen las condiciones para que los procesos de desarrollo incluyan la variable de cambio climático. La presentación va a estar dividida en 4 partes. En la primera hablaré del contexto de la evaluación, en la segunda la metodología de la GIZ, en la tercera parte mencionaré los aspectos importantes de la evaluación para finalizar con las lecciones aprendidas. Empecemos con el contexto de la evaluación. Bolivia está situada en la parte central de Sudamérica. Es considerada como un país de alta disponibilidad de agua. Desafortunadamente, esta disponibilidad de agua no está homogéneamente distribuida en todo el territorio, existiendo una región del país en la cual la escasez del agua es común y otra parte en la cual el exceso del agua es lo común. Ya que el estudio de casos va a trabajar sobre cuencas hidrográficas, es bueno recordar cuáles son las presiones a las cuales está sometida una cuenca hidrográfica, no solamente en Bolivia, sino a nivel global. La primera presión posiblemente es el incremento de la población. También existen aspectos socioeconómicos que generan presión sobre la cuenca. Para los países en desarrollo, la pobreza es uno de estos aspectos muy importantes a considerar. También existe la degradación de los ecosistemas, presiones dadas por mecanismos de gobernanza no adecuadas. Existen otras presiones como la explotación de recursos naturales y adicionalmente a todas las presiones que tiene la cuenca, va a haber una que es el cambio climático, el cual va a verse expresada en la cuenca a través de los recursos hídricos. Es por eso que es necesario a nivel de cuenca desarrollar la gestión integrada de recursos hídricos, lo cual en el caso de Bolivia para las cuencas estratégicas se llama Plan Director de Cuencas. Este Plan Director de Cuencas tiene 5 etapas. En la primera es la preparación en la cual se instituye una plataforma institucional. Posteriormente, se realiza un diagnóstico completo de la cuenca que va a ser la base para la planificación tanto estratégica como técnica, que va a permitir en la cuarta etapa su implementación. En la quinta etapa se va a realizar un ajuste comparando lo programado con lo ejecutado para realizar los ajustes necesarios. La evaluación del riesgo climático
va a aportar a todo este proceso del Plan Director de Cuencas en 3 etapas. Primera, en el diagnóstico, donde va a mostrar las comunidades en las cuales existe alto grado de riesgo al cambio climático. En la etapa de planificación va a contribuir sugiriendo medidas de adaptación al cambio climático, y finalmente en la etapa de ajuste va a aportar en cuanto a la información que arroje el sistema de monitoreo y evaluación para que se mejore todo el proceso del Plan Director de Cuencas. ¿Cuál es la metodología que se ha utilizado? La metodología utilizada es la propuesta por la GIZ en su publicación Evaluación del Riesgo Climático para la Adaptación basada en ecosistemas. Esta es una publicación que ha sido traducido a varios idiomas. Tiene el influjo de 2 vertientes muy importantes. Una del IPCC por el lado del científico, en especial el 5º informe de evaluación, en el cual presenta el modelo del riesgo, y otra vertiente que es la vertiente metodológica, que se inicia el 2016 con el libro de la vulnerabilidad. Ambas vertientes, científica y metodológica, enriquecen la metodología de la GIZ. Esta metodología de la GIZ tiene un modelo conceptual y un modelo matemático. El modelo conceptual es heredado del IPCC en su 5º informe de evaluación, en el cual menciona que el riesgo es la posibilidad que ocurran consecuencias adversas. Este riesgo se va a dar en un sistema cuando un elemento expuesto esté amenazado por una amenaza de origen climático y ese elemento expuesto tenga una vulnerabilidad a dicha amenaza. El riesgo únicamente se va a dar en el momento en que al mismo tiempo exista una exposición, una vulnerabilidad y una amenaza. Cuando ese riesgo, que es una posibilidad, se manifiesta en la realidad, es lo que conocemos con el nombre de impactos. En cuanto al modelo matemático del riesgo, va a utilizar los 4 componentes del modelo conceptual del riesgo a través de indicadores de amenaza, de exposición y de vulnerabilidad, los cuales cada uno va a estar multiplicado por un factor de ponderación. La metodología de la GIZ propone 9 pasos que los denominan módulos, los cuales empiezan con el módulo 1, que es la preparación de la evaluación. En esta preparación se va a identificar el objetivo y el alcance de la evaluación, así como se va a elaborar un plan de trabajo. En base a aquello, se va a desarrollar en el módulo 2 una cadena de impactos. Una cadena de impactos no es otra cosa que una cadena de causa-efecto, donde la causa principal es una señal climática y el efecto va a ser un posible impacto sobre el sistema. En este caso, en nuestro caso de estudio, sobre la cuenca. En base a ese conocimiento de causa-efecto, se va a poder identificar en el módulo 3 los indicadores para los componentes del riesgo, que son 3: amenaza, vulnerabilidad y exposición. Basados en esa identificación, se procede en el módulo 4 a la adquisición o recolección de datos junto a la gestión de los mismos. En el módulo 5, una vez ya que se cuenta con la información, no es posible todavía incluirla para el cálculo del riesgo utilizando el modelo matemático, ya que cada uno, como ustedes imaginarán, cada uno de los indicadores va a venir en diferentes escalas y con diferentes unidades. La normalización lo que va a hacer es convertir las diferentes escalas en una escala única de 0 a 1 y les va a quitar las unidades a todas y cada uno de los indicadores. Logrado eso, en el módulo 6 pasamos a la ponderación y agregación de los indicadores de cada uno de los componentes del riesgo.
lo cual nos va a permitir en el módulo 7 el cálculo del indicador del riesgo para cada una de las comunidades pertenecientes a nuestro sistema. En base a esos resultados, se procede a la interpretación de toda la información que es la base para la identificación de las opciones de adaptación. ¿Cuáles han sido los aspectos importantes de la evaluación? El primero, el objetivo. El objetivo ha sido identificar y cuantificar el riesgo climático en las cuencas Guadalquivir y Acero. En cuanto a los alcances, tenemos uno que es del tiempo. Se ha trabajado con dos periodos, el primero presente, donde se ha utilizado información histórica, y otro periodo que es el futuro, el cual ha utilizado proyecciones, incluidas las proyecciones de los escenarios de cambio climático. Se ha trabajado sobre dos amenazas, una escasez de agua y otra sobre el exceso de agua. Esta evaluación ha sido realizada sobre tres elementos. El primero, comunidades rurales y urbanas, que en conjunto se les ha denominado centros poblados. La segunda es las actividades agrícolas y tercera, las actividades pecuarias. La evaluación ha sido realizada sobre dos cuencas. Una, la cuenca Acero y otra, la cuenca Guadalquivir. ¿Cuáles son las características de cada una de estas cuencas? La cuenca Acero tiene una alta superficie de 5.600 kilómetros cuadrados, alberga 180 comunidades y la problemática principal es la escasez de agua junto con la pobreza. En cuanto a la cuenca Guadalquivir, tiene una superficie menor de 3.300 kilómetros cuadrados, tiene 167 comunidades y la problemática principal es la escasez de agua y la contaminación hídrica. Esta contaminación hídrica va a exacerbar el problema de la escasez del agua, ya que el recurso hídrico no tiene la suficiente calidad para muchas de las actividades requeridas dentro de la cuenca. ¿Cuál ha sido la fuente de datos e información? Estas provienen de instituciones públicas a través de sus sitios web oficiales. No tuvo ningún costo esta recopilación de datos y provienen en cuanto a los indicadores de amenaza del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Para la mayor parte de los indicadores proviene la información del Instituto Nacional de Estadística a través de dos censos. Uno, el de población y vivienda, y dos, el agropecuario. Y finalmente, el Ministerio de Planificación de Desarrollo con la información sobre el nivel de pobreza. Como se les mencionó, se ha hecho la evaluación sobre tres elementos expuestos, utilizando para ello los tres componentes del riesgo, es decir, amenaza, exposición y vulnerabilidad. Dada la temática del evento, voy a concentrarme en los indicadores de exceso de agua. Para centros poblados, este indicador de amenaza va a ser la suma de las precipitaciones que excedan el percentil 90. Para hacerles recuerdo, de acuerdo al IPCC, toda precipitación que exceda el percentil 90 puede ser considerado como episodio meteorológico extremo. Como estamos trabajando con periodos de tiempo, lo que el indicador va a mostrar es la suma de todos los eventos de episodios meteorológicos extremos de precipitaciones elevadas. El indicador de exposición va a ser la población y el indicador de la vulnerabilidad va a ser la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En cuanto al elemento expuesto a actividad agrícola, el indicador que hemos utilizado para la amenaza es exactamente igual que el indicador en cuanto a sus valores, en cuanto al indicador que se utilizó para centros poblados. Esto debido a que el indicador de amenaza no es función del elemento expuesto. En cuanto al indicador de exposición, ha sido el área agrícola
Y finalmente, para el indicador de vulnerabilidad, se ha utilizado un indicador de sensibilidad y 2 indicadores de capacidad adaptativa. Dentro de los indicadores de capacidad adaptativa tenemos la superficie forestal, el número de tractores agrícolas para identificar el grado de mecanización que se tiene en cada una de las comunidades. Como ustedes podrán ver en la figura, no es muy alto el grado de mecanización en ambas cuencas. El número de equipos de fumigación para identificar el grado de equipamiento de esta actividad y finalmente el número de personas dedicadas a la actividad agrícola. Es importante resaltar que para el elemento expuesto, actividad agrícola y actividad pecuaria, los indicadores, principalmente de exposición y vulnerabilidad, han sido seleccionados basados en la información disponible de los censos, del censo agropecuario. En cuanto a la actividad pecuaria, como se mencionó, el indicador de amenaza es idéntico a los 2 anteriores, por la misma razón que se mencionó. El indicador de exposición es el número de unidades productivas que se dedican a la actividad pecuaria. Y finalmente, el indicador de vulnerabilidad tiene un indicador de sensibilidad y 2 indicadores de capacidad adaptativa. ¿Cuáles han sido los resultados logrados? Básicamente, información tabular y geográfica en la cual nos presentan, por ejemplo, para la cuenca Guadalquivir, que es el ejemplo que ustedes están viendo, es de las 167 comunidades que incluyen la cuenca Guadalquivir, estas han sido clasificadas todas y cada una de acuerdo al grado de riesgo, por ejemplo, aquí en este mapa, al exceso de agua en tiempo presente. También se tiene un mapa similar para el tiempo futuro. Similar cosa ha sido realizada para las subcuencas que contienen de las 73 unidades hidrológicas o subcuencas que incluyen a la cuenca Guadalquivir de acuerdo al grado de amenaza. Toda esta información generada en la evaluación ha permitido desarrollar recomendaciones de medidas de adaptación. Se ha podido generar un sistema de monitoreo y evaluación y se ha realizado un proceso de capacitación sobre el uso de la metodología. Toda la información generada en la evaluación ha sido transferida al sistema de información del Plan Director de Cuenca. En este sistema de información del Plan Director de Cuenca, no solo se va a tomar las definiciones requeridas dentro de la cuenca, pero estas definiciones no se van a basar únicamente en aspectos de riesgo climático, sino se van a referir también a aspectos de calidad de recursos hídricos, de la cantidad de estos recursos hídricos, de aspectos productivos, de la biodiversidad, del agua potable y saneamientos y muchos otros más. Esta es una experiencia muy interesante de este sistema que apoya a la toma de decisiones multicriterio y se les está dejando un link para que ustedes puedan verlo y como también una persona de contacto que puedan atender sus consultas. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? Primero, que aplicando la metodología de la GIZ y utilizando información censal, es posible identificar las comunidades con alto riesgo al cambio climático a un costo bajo y a un tiempo reducido. La segunda lección es que se hizo la validación entre lo modelado utilizando la metodología de la GIZ y comparando con la percepción en la misma cuenca. Se ha encontrado que existe una muy buena correspondencia entre uno y el otro. La tercera lección es que la metodología de la GIZ usa para el cálculo del riesgo la media aritmética ponderada, como ustedes han visto en la fórmula del modelo matemático, la cual tiene una gran ventaja que es su simplicidad, pero tiene la desventaja que un valor positivo de un componente del riesgo puede ocultar el hecho de que otro valor de otro componente del riesgo sea crítico.
Este problema se genera siempre que trabajamos con la media aritmética o el promedio, no solo en esta metodología, sino en cualquier otra metodología. La cuarta lección aprendida es que vamos a poder conducir nuevamente una evaluación del riesgo climático en ambas cuencas cuando se tenga disponibles nuevos datos del censo que posiblemente se den hasta el 2024. Finalmente, en esta primera evaluación que se ha realizado, se ha establecido, se ha definido los grados de riesgos en alto, medio o bajo, utilizando el método de pausas naturales o también conocido como el método de Jenks. En el futuro, basado en la información del sistema de monitoreo, se espera que para identificar las comunidades de alto riesgo se vayan a utilizar los valores umbrales. Finalmente, en esta última diapositiva presento algunos links en los cuales ustedes van a poder ver los productos, así como también las actividades que realiza la cooperación alemana en Bolivia implementada por la GIZ. Muchas gracias por su atención. Well, thank you so much. Muchísimas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias a su coautor, Carlos Saavedra. Con esto, bueno, yo tengo muchas preguntas, se me ocurren muchas y veo que también en el chat que hay también muchas preguntas que los oyentes quieren hacerle, pero esas preguntas las vamos a reservar para la tanda de preguntas y respuestas al final de esta segunda ponencia que nos espera ahora. Sin más tardar, vamos a pasar un poco más al norte, a Guayaquil, en el Ecuador. Le voy a dar la palabra a Luis Domínguez Granda y Mónica Menéndez. Van a hablarnos de otro entorno natural en una delta y vamos a ver a qué se parece la situación en Guayaquil. Luis Domínguez Granada es profesor en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la ESPOL. Lleva 15 años trabajando en el sector de los recursos hídricos. Es uno de los miembros fundadores del IWA, la Asociación Mundial del Agua en Ecuador, y es director del Centro para el Agua y el Desarrollo Sostenible en la ESPOL. Y trabaja junto con una agencia de gestión de recursos hídricos. Entonces, esto nos va a arrojar una perspectiva muy interesante. Entonces, doctor Luis Domínguez Granda, le doy la palabra. Muy buenos días, muy buenas tardes. El día de hoy hemos querido, junto con Mónica Menéndez, del muy ilustre municipio de Guayaquil, compartir una experiencia, un proyecto que hemos logrado implementar en una pequeña parte de la ciudad de Guayaquil. Y pues este trabajo ha sido posible gracias a la cooperación holandesa y gracias también al apoyo del muy ilustre municipio de Guayaquil. El proyecto fue ejecutado en el marco de una cooperación internacional en el cual participaron un conjunto de instituciones holandesas, así como mi universidad, una institución pública, la ESPOL en Guayaquil. Y la presentación de hoy, pues, que hemos querido mostrar, gira en torno a la decisión informada, en torno a los riesgos climáticos, para incrementar la resiliencia a las inundaciones urbanas en una ciudad delta, con sus particularidades, como es la ciudad de Guayaquil, discutiendo al final las oportunidades de la colaboración a través de múltiples agencias. Entonces, para empezar mi presentación, pues es claro que hoy en día muchas ciudades alrededor del mundo se encuentran amenazadas por las inundaciones, ¿no? Tenemos claro que estas inundaciones ocasionan pérdidas económicas, en algunos casos incluso pérdidas de vidas, pérdidas económicas que no solamente afectan al público en general, al sector
privado, sino también afectan a las instituciones públicas, ¿no? Y en muchas ocasiones solemos subestimar los impactos generados por las inundaciones. Los vemos en términos de las casas destruidas, en términos de los electrodomésticos dañados, pero también hay una pérdida en términos de la interrupción de servicios, servicios de educación, servicios de salud. Y lo que es claro es que durante los últimos años, pues estos impactos son mayores debido al cambio climático. Hemos querido centrar nuestra presentación en torno a ciudades delta, porque estas ciudades deltas tienen ciertas particularidades, ¿no? Debemos considerar que estas ciudades deltas están amenazadas por dos factores principales. Uno, consideremos el incremento del nivel del mar. Son ciudades ubicadas en las desembocaduras de ríos, por lo tanto, se encuentran bajo la influencia de la marea. Y por otro lado, pues tenemos también un cambio en los patrones de precipitación. Cambios que se observan en términos de la intensidad, en muchas ocasiones mayor intensidad de nuestras lluvias, e incluso en términos de duración, lo cual pone una presión importante sobre estas ciudades, debido a que consideramos que son ciudades que han sido establecidos hace decenas o cientos de años y por lo tanto han sido desarrolladas para vivir bajo ciertas condiciones climáticas. Y estos cambios en el clima, pues ejercen una presión. Los someten a condiciones para las cuales no fueron planificadas. Ejemplo, los sistemas de redes de drenaje de aguas lluvias. Y cuando hablamos de gestión de inundaciones en muchas de nuestras ciudades, probablemente, principalmente en Latinoamérica, pues cuando hablamos de inundaciones, pensamos en medidas tradicionales, medidas estructurales, y es la manera en la cual hemos realizado la gestión de inundaciones, ¿no? Lo hemos visto predominantemente desde el punto de vista de la ingeniería civil, en el cual, bueno, tenemos un problema que es un exceso de agua que debe ser derivada hacia otros lugares, y por lo tanto empezamos a construir canales de derivación, redes de drenaje de aguas lluvias, pero perdemos la oportunidad de pensar en soluciones multiobjetivos. Perdemos la oportunidad de implementar estas soluciones a través de un trabajo participativo, colaborativo, el involucramiento no solamente de las entidades, de las compañías de gestión de agua, sino también el involucramiento de las entidades vinculadas con el tránsito, con la planificación urbana, con las áreas verdes. Entonces, eso es un poco lo que nosotros hemos podido experimentar a través de este proyecto, el plantear soluciones multiobjetivos a través de procesos participativos en la ciudad de Guayaquil e involucrando activamente a diferentes agencias que tienen competencia en torno a la dinámica de nuestra ciudad. Ahora, mi presentación se centrará en torno a la parroquia Febres Cordero, el cual ha sido escogido como un sitio piloto para el proyecto, que tiene ciertas particularidades. Uno de ellos es ser uno de los sectores más densamente poblados de la ciudad. Tiene alrededor de 360,000 habitantes en un espacio no mayor a 15 kilómetros cuadrados. Se encuentra rodeado por cuerpos de agua con influencia de la marea. Localmente los conocemos como los ramales del estero salado. Entonces, les mencionaba, la parroquia Febres Cordero es uno de los sectores más densamente poblados de la ciudad, con cerca de 365,000 habitantes en un espacio no mayor a 15 kilómetros cuadrados, rodeado por cuerpos de agua, lo cual hace que sea vulnerable a la temática de inundaciones, toda vez que está sometida a incrementos en la precipitación y está sometida a un incremento del nivel del mar. Entonces, la estrategia en este proyecto fue la adopción de la metodología CRIDA, que es una metodología propuesta, desarrollada por parte de la UNESCO, en la cual llevamos a cabo todo un proceso, todo un ciclo de trabajo que inicia con el establecimiento de un contexto de decisión, es decir, llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Cuál es ese futuro? ¿A qué estamos dispuestos a llegar? ¿Hacia dónde queremos llegar? Seguido de una evaluación del sistema en torno a su vulnerabilidad y las amenazas que tiene, ¿no? Para posteriormente proponer soluciones robustas y flexibles ante el cambio climático. Proceder a un siguiente paso en el cual las alternativas son seleccionadas en función de información. Y luego viene una parte muy interesante, que es en la cual Mónica me acompañará al final, que es en torno a
la institucionalización de estas decisiones. Entonces, dentro de nuestro proyecto, pues el punto de partida fue identificar los actores, bueno, quienes juegan un papel en términos de la gestión de inundaciones, pero con una visión amplia, no una visión únicamente de lidiar con el agua y tratar de trasladarla, sino con una visión de quienes colectan información, quienes se encargan en sí de la gestión del agua, quienes toman decisiones sobre temas de áreas verdes, sobre temas de tráfico, sobre temas de desarrollo urbano. Pasamos también posteriormente a hacer un análisis del problema, un análisis integral en torno a, bueno, ¿por qué ocurren las inundaciones? ¿Son realmente un problema de la precipitación, de la marea? Y en ese aspecto algunos otros factores típicos de Latinoamérica surgieron. Entre uno de ellos fue, por ejemplo, la temática de una problemática en torno a la gestión de desechos sólidos de la ciudad. Entonces, posteriormente a esto, pues, como les mencionaba, procedimos a establecer una visión común. Y como indicaba, pues esto fue un proceso participativo en el cual a través de talleres de trabajo multiactores lográbamos identificar las necesidades y las preferencias de la comunidad. Sabemos que la comunidad durante muchos años ha visto soluciones grises, pero esta vez nosotros veníamos con una idea diferente, una idea innovadora, y es la adopción de las llamadas soluciones basadas en naturaleza. Entonces, el primer punto es, ¿las instituciones y la comunidad está dispuesta a aceptar este tipo de cambio, estas nuevas soluciones? Y la respuesta fue bastante positiva. Identificamos también a todas las instituciones involucradas en torno a la temática de tránsito, de urbanismo, de regeneración urbana. Observamos también la disponibilidad de los actores a aceptar estas nuevas soluciones. Y por supuesto, un factor interesante fue la identificación de los límites de tolerancia. Debemos estar conscientes que una ciudad completamente seca, libre de inundaciones, tendría un costo extremadamente elevado. Y es ahí donde viene este balance en la cual debemos reflexionar con las instituciones y con la comunidad y decir, bueno, ¿qué niveles de inundación, qué frecuencia de inundación estamos dispuestos a aceptar a fin de optimizar las inversiones que se vayan a realizar? Un siguiente paso fue la evaluación de la amenaza, y para esto logramos, junto con colegas de Deltares, de Holanda, pues desarrollar un modelo de inundaciones que combinaba factores claves como las características del terreno, como los niveles de precipitación, como los niveles de la marea, a fin de poder simular la respuesta del sistema, los niveles de inundación, los tiempos de duración, las extensiones inundadas bajo diferentes condiciones del nivel del mar y bajo diferentes condiciones de precipitación. Con esto, pues, fue posible elaborar mapas de inundación bajo diferentes condiciones, o como mis colegas lo denominan, bajo diferentes niveles de periodos de retorno, ¿no? Diferentes escenarios. Escenarios que buscaban no solamente hacia la información histórica que tradicionalmente empleamos para el desarrollo de estos sistemas de aguas lluvias, miramos hacia atrás y vemos los registros históricos, sino también escenarios en los cuales miramos hacia un futuro un poco incierto y nos atrevemos a incluir dentro de nuestros modelos, pues, eventos de incremento del nivel del mar, eventos de incremento en la frecuencia y en la intensidad de las precipitaciones. Y todo esto pues nos permitió generar indicadores de impacto en términos de el nivel de agua en las calles, la extensión de agua en las calles y la duración de estos eventos de inundación en nuestras calles, ¿no? A esto se sumó también pues la necesidad de levantar información en torno a la vulnerabilidad de la comunidad, ¿no? Para esto pues pudimos llevar a cabo trabajo en territorio a través de encuestas, debido a que probablemente ocurre en Latinoamérica, es muy poca la información que colectamos en torno a los impactos de las inundaciones. Muy poca información en torno al impacto físico. Bueno, ¿qué sitios fueron inundados? ¿Qué niveles fueron alcanzados? ¿Cuál fue la extensión de un evento de inundación? Rara vez registramos, y muy rara vez también, los impactos en términos de pérdidas económicas en el sector público y en el sector privado. Entonces, en nuestro proyecto, pues procedimos a levantar información a través de encuestas en los comercios, en la comunidad, en torno a cuáles eran los impactos que ellos percibían y cuáles eran los niveles de pérdidas que también ellos percibían. Cuál era el impacto económico que ellos percibían por parte de las inundaciones. Procedimos a un siguiente paso, en el cual pues viene ahora el momento de
identificar soluciones. ¿Qué podemos proponer una vez que ya tenemos acordado cuál es ese futuro común? ¿Qué estamos dispuestos a ceder? ¿Qué estamos dispuestos a dar por parte de la comunidad y por parte de las instituciones en torno a plantear soluciones? Y en este caso, un elemento clave fue la dinámica de la parroquia, porque la parroquia tenía tres ambientes que pudimos identificar. Uno de ellos es una zona comercial, donde lo típico es alto tráfico peatonal, alto tráfico vehicular, muchos comercios centralizados. Zonas residenciales, donde lo habitual es únicamente la actividad doméstica, urbana, y zonas periféricas. Cada una de estas con su dinámica, con su naturaleza propia, y por lo tanto, pues con la necesidad de implementar soluciones adaptadas a ese entorno. En nuestro caso, pues se planteó el implementar soluciones basadas en naturaleza a través de una estrategia gradual, a través de presentarle a la comunidad, presentarle a las instituciones involucradas un conjunto de 3 alternativas que combinaban soluciones basadas en naturaleza para la gestión de inundaciones que hoy en día se encuentran en catálogos distribuidas, pero que no pueden ser simplemente tomadas e incorporadas, sino que deben ser evaluadas, socializadas, analizadas y sobre todo evaluar los beneficios que éstas traen, ¿no? Y en este aspecto, pues, estamos muy a favor de estas soluciones basadas en naturaleza, toda vez que son soluciones multiobjetivo. Únicamente no estamos contribuyendo a la gestión de inundaciones, sino simultáneamente estamos contribuyendo a un mejor entorno, a una mejor calidad de aire, a una mejor calidad de vida para sus habitantes. Entonces, estas soluciones, pues, graduales o estas estrategias que conllevan a una combinación de soluciones, fueron presentadas a la comunidad, en la cual la comunidad tuvo información en torno a la reducción de la frecuencia, los niveles y la extensión de las inundaciones, así también como información en torno a los niveles de reducción en pérdidas económicas, lo cual resulta de mucho interés para las instituciones. Y antes de dar paso a Mónica para que nos cuente un poquito desde el punto de vista institucional cómo esto fue absorbido en el municipio, pues a manera de ejemplo, un sitio piloto ubicado en una zona residencial en la cual podemos observar en la parte inferior izquierda los niveles y la extensión de agua alcanzada ante un evento de inundación con un periodo de retorno de 10 años. Pero el momento en el cual nosotros intervenimos o planteamos esta intervención con la adición de pavimento permeable, mayor cantidad de áreas verdes, podemos observar cómo la mancha de inundación y los niveles alcanzados se reducen, incrementando tal vez a un nivel de intervención más agresivo, denominado en este caso intervención B, mayor área verde, mayor cantidad de árboles, mayor cantidad de pavimento permeable. Logramos seguir paulatinamente reduciendo los niveles, los tiempos y la extensión de la inundación en la parroquia. Entonces, con esto me gustaría darle paso a Mónica para que nos cuente desde la institución, desde el municipio, pues cuáles han sido las lecciones aprendidas. Mónica. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Soy Mónica Menéndez de la Municipalidad de Guayaquil. Yo soy asesora de planificación y proyectos de cooperación. Comentarles un poquito dentro de este proyecto que en sí fue parte de una estrategia en la cual, bueno, Guayaquil es parte de la campaña mundial Desarrollando Ciudades Sostenibles y Resilientes y justamente implementando el marco de acción de Sendai para la reducción de riesgos. Este es un ejercicio que normalmente nos ha apoyado muchísimo varias agencias de Naciones Unidas, principalmente UNHCR. En este contexto, como ustedes pueden notar, hay un tema de que si bien es una campaña, hay un trabajo detrás de planificación, ¿no? Posteriormente fuimos trabajando el diagnóstico de las vulnerabilidades al cambio climático, en este caso de Guayaquil, y básicamente allí surgen una serie de lineamientos que nos llevan hacia una planificación a corto, mediano y largo plazo. Este proyecto pues justamente viene a ser parte de esas necesidades identificadas para trabajar los temas de adaptación al cambio climático. Pero, ¿qué es lo que pasa en un contexto a nivel ciudad?
una ciudad de aproximadamente, nosotros decimos 3 millones en el día, porque justamente tenemos un conurbanismo importante, con lo cual muchas poblaciones que están en el entorno, que ya pertenecen a otra estructura territorial, siguen siendo parte de este gran Guayaquil, ¿no? La metodología como tal, esta aplicación de CRIDA y justamente en una visión en el que normalmente siempre a nivel de ciudades se ha dado como, digamos, más importancia, sobre todo en el tema de control de inundaciones, temas relacionados con soluciones grises. Era todo un desafío porque justamente nos lleva a una integración, digamos, de varios actores, ¿no? Por un lado, un fuerte compromiso, de hecho, por parte de un gobierno local, incorporar ese territorio más pequeño a nivel de, en este caso, de una parroquia, y cómo dentro de esta parroquia también lograr identificar todo ese escenario entre lo económico, lo social y lo cultural, para finalmente encontrar una serie de medidas que ya no solamente corresponden a temas grises, sino que más bien corresponden y convocan a una visión en el que el ciudadano también es parte de, y de hecho es una parte sumamente importante. En un contexto, nuevamente recalco, urbano, porque hay muchas operaciones que normalmente en contextos rurales podemos tener otro tipo de descripciones, ¿no? Pero en un contexto urbano, para nosotros ha sido todo un desafío, ¿no? Definitivamente, el proyecto fue acompañado permanentemente por el municipio y justamente buscando toda esa participación de los distintos actores y que no solamente sea al final, digamos que del proyecto, en base a estas lecciones o en base a la metodología, ir buscando ya soluciones. ¿Por qué? En la dinámica de ciudades y de un gobierno local hay un día a día. Y en ese día a día hay una serie de actores municipales que de hecho trabajan en el territorio. Entonces, para nosotros ya era importante que mientras se va, digamos, implementando el proyecto, buscando construir esta metodología, ya qué cosas podemos ir haciendo en nombre de no construir posiblemente más riesgo o cómo vamos incorporando ya a nuestros actores locales. Definitivamente, dentro de las conclusiones que llegamos, debemos tomar en cuenta propuestas integrales desde el gobierno local, requiriendo de la utilización de medidas estructurales y verdes para lograr justamente un balance correcto en las intervenciones. Nosotros hemos visto como consecuencia de estas líneas que ya finalmente nos fue señalando como las posibles soluciones, cómo irlas incorporando en nuestra planificación, en esta planificación de las que les hablo, que ya no solamente corresponden a un corto plazo, sino mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué significa? En el esquema de un gobierno local, significa de que allí nosotros podemos incorporar una serie de actores que están relacionados con obras públicas, quienes tienen a cargo el tema de manejo de agua potable, el mismo tema del ciudadano, los actores que en este caso son parte de las estructuras sociales municipales, organizaciones, ONGs que también están en el territorio, tienen que definitivamente ser parte de este esquema, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos finalizando la operación en el sentido, digamos, de un poco esa construcción del plan para la Flores Cordero. Y cuando hablamos de un plan para Flores Cordero, significa tener líneas claras respecto a la inversión y tener que nuevamente empezar en ciertos componentes a hacer estudios, ¿ya? Pero esos estudios finalmente nos van a llevar a tener medidas mucho más consistentes en cuanto a la inversión del recurso público que tenemos como obligatoriedad en la ciudad. Se me ha acabado el tiempo, pero estoy seguro que con preguntas más adelante pues podemos seguir dinamizando o compartiendo justamente esta visión desde el gobierno local. Well, thank you to both of you. Muchísimas gracias a ustedes dos. Yo no conocía su currículum,
señora Menéndez, pero usted ha expresado muy claramente quién es usted y cuál es su papel en la municipalidad para lograr esta síntesis entre el trabajo académico por un lado y el compromiso de la municipalidad y de todos los actores locales. Entonces, gracias a ustedes dos. Y con esto vamos a pasar al debate, a las preguntas y respuestas. Hemos recibido ya muchísimas preguntas en el chat. Y bueno, si tienen preguntas, siéntanse libres para seguir planteándolas. Yo quisiera empezar con una pregunta planteada por varios oyentes. Es una pregunta para todos los ponentes. Ustedes se han referido a las comunidades. ¿Cómo o qué hicieron para cerciorarse de las necesidades de los actores locales, de las comunidades locales, para que estos pudiesen también participar en el proceso? El involucramiento de los stakeholders, de las personas que están dentro de la cuenca, viene desde una etapa temprana, como se mostró en el cuadro. En la primera etapa de preparación del Plan Director de Cuencas, se implementa una plataforma institucional. En esta plataforma institucional está organizada y conformada por personas que viven y trabajan dentro de la cuenca. Adicionalmente, está complementada por representantes de instituciones departamentales y nacionales. En ese marco se puede trabajar desde abajo para arriba en el desarrollo de la evaluación del riesgo climático. Una de las cosas que es muy importante es que desafortunadamente, desde mi punto de vista, creo que en muchos de los casos la percepción local ha ganado al dato objetivo. En muchos de los estudios de evaluación se ha trabajado mucho con la percepción que tiene la gente sobre el impacto del cambio climático y todo aquello. Y no tanto con información objetiva, y es lo que se ha querido hacer con este estudio de caso, ir de la mano el uno con el otro. Ha habido una participación de ambos, de la gente, en los procesos básicamente de validación, en la toma de información. Y lo que es importante es que este es un input, este es una contribución al plan director de cuencas, donde ese es el lugar donde se van a tomar todas las decisiones. Carlos, ¿tienes alguna complementación? Gracias, gracias José y gracias William por la pregunta y a todos los participantes. Tal vez complementar el alcance del trabajo y en el cual se viene desarrollando este proceso de la evaluación del riesgo climático en ambas cuencas, y este está relacionado al programa ProCuenca, un proyecto de gestión integral con enfoque de cuenca implementado por la GIZ en Bolivia y cuyo objetivo es impulsar y promover la gestión integral de los recursos hídricos hacia la seguridad hídrica en cuencas priorizadas, en el caso específico de las de cuencas de Guadalquivir y Acero, y con lo cual se quiere contribuir a sentar las bases para una institucionalidad de la gestión de cuencas, tanto a nivel de estas dos cuencas, pero también con insumos importantes para la política pública nacional, la cual viene definida por el Plan Nacional de Cuencas, ¿no? Entonces, a través del Plan Nacional de Cuencas se ha definido una serie de hitos y de estrategias que conllevan a promover la seguridad hídrica a través de la gestión integral de cuencas. Y en esa perspectiva, la gestión la evaluación del riesgo climático es un factor trascendental, dado que nos permite no solamente evaluar la vulnerabilidad y el riesgo actual, pero también futuro, ¿no? Y un importante elemento de este proceso es que justamente nos ha permitido identificar las medidas de adaptación más adecuadas a este contexto de sequía y de inundaciones, y a partir de las cuales hemos podido priorizar acciones como la protección de fuentes de agua, la restauración de
ecosistemas y paisajes, el establecimiento de gaviones en áreas críticas del curso de los ríos, la protección de estructuras de represa, pero por sobre todo también integrar un buen análisis de las necesidades que se requieren en términos de esta mezcla entre la solución estructural y no estructural, y el uso de las soluciones basadas en la naturaleza y sobre todo la distribución y corresponsabilidad local, ¿no? Entonces creo que el análisis del riesgo es fundamental en ese aspecto, ¿no? Y nos ha ayudado significativamente en consolidar esta gestión adaptativa del agua en las cuencas Acero y Guadalquivir. Gracias, José. Gracias, William. So, thank you very much. I think Muchas that was gracias. very helpful for Yo creo que esas respuestas nos ayudan mucho a la hora de entender cómo los actores locales logran su participación en todo el proceso. Hay otra pregunta que surge del debate aquí y de los oyentes que hacen sus preguntas en el chat. La pregunta es esta. En ambos casos, en el caso de Guayaquil y en el caso de las cuencas bolivianas, los gestores en la ciudad o en los departamentos o a nivel nacional, ¿estos gestores ya estaban familiarizados con estos enfoques antes de que ustedes lanzaran sus proyectos o para ellos representaba algo totalmente novedoso? Tal vez podamos escuchar a la señora Menéndez. Bien, Y- sí. A ver, en el caso de Guayaquil, de hecho, también hemos venido trabajando en una estrategia, en un contexto urbano, la construcción de comités comunitarios de gestión de riesgos. Estoy iniciando ahora mismo el video, es que estaba bloqueado. Ok. Como les decía, nosotros tenemos una experiencia de haber trabajado en una propuesta en contexto urbano de justamente la construcción de comités comunitarios de gestión de riesgos. Directamente un trabajo de preparación para desastres, ¿no? Todo un reto en el contexto en el que sin duda siempre nos va a marcar diferencias este tipo de comités con esa identificación propias a nivel de las ciudades. Pero en el sector como tal de Febres Cordero, digamos, tenemos otras líneas de donde fue justamente la operación, tenemos, digamos, otros niveles de organización, justamente más en la línea de la planificación o de la socialización de determinadas obras que van a ser parte de los sectores. Definitivamente en el sector en Febres Cordero, ya este tipo digamos, de levantamiento de información sí fue bastante nuevo en el sentido de a ratos la misma visión de las personas en cuanto a, cuando nos comentaba Luis, el levantamiento y la percepción propia que tiene, en este caso, el ciudadano. Y las percepciones varían muchísimo, incluso de barrio a barrio, porque independientemente de un escenario, cuando hablamos, por ejemplo, de inundaciones o de lluvias, con alta frecuencia y tenemos un tema definitivamente de alta marea que se puede complicar más en tema del anegamiento de agua, no siempre es en todos los sectores donde existe, digamos, el mismo comportamiento, ¿no? O la misma presentación de problemas. Entonces, definitivamente fue algo en el que la comunidad, el sector, se tuvo que ir involucrando, que inicialmente no fue, digamos, la respuesta sustancial, pero sí en el camino. O sea, nos tocó realmente insistir en el sector con una serie de acciones que le fueron dando confianza también, digamos, a este tipo de medidas, porque estamos hablando de comportamientos que el ciudadano también tenía que ir incorporando dentro de su rutina.
Muchas gracias, William, por la pregunta. Creo que para el caso de Bolivia existe una realidad, y esta realidad es que, de acuerdo al Foro Económico Mundial y su reporte de riesgo y del German Watch Institute para el índice del riesgo climático global, Bolivia ocupa el número 10 en términos de recurrencia de fenómenos extremos y, por tanto, ha internalizado esta necesidad de dar una respuesta efectiva hacia reducir la vulnerabilidad en términos de ya un largo proceso, ¿no? Entonces, en esa perspectiva hay como dos vertientes. La primera, de la reducción del riesgo de desastres o la gestión del riesgo, que viene dada por el Ministerio de Defensa, y una segunda que está orientada por justamente la gestión de los recursos hídricos, y en ese sentido el Estado ha desarrollado la política de recursos hídricos basada en el Plan Nacional de Cuencas, el cual rige desde el 2007. A partir de esa perspectiva se ha tomado a la cuenca como la base de la gestión de los recursos hídricos, y en esa perspectiva se han conformado a nivel de las cuencas estratégicas que han sido presentadas por José Luis, Acero, Guadalquivir y muchas otras, el enfoque de planes directores de cuenca. Y este plan director de cuenca se convierte en la herramienta de planificación, de gestión de los recursos hídricos y recursos naturales que están vinculados con centros urbanos, con los multiusos del agua, y que propone una gestión articulada, coordinada e interdependiente entre los múltiples actores, ¿no? Son estos actores departamentales, municipales y especialmente los usuarios del agua. Esta gobernanza efectiva es la que va a permitir a futuro abordar los temas de la gestión del agua, pero hacia una seguridad hídrica en una perspectiva de considerar los efectos del clima actual y futuro, y de generar respuestas de adaptación suficientes, ¿no? Y por ello es importante que esta política esté articulada a la planificación territorial, y eso se lo logra a través de articularse a la planificación nacional del Estado, expresada en el Plan de Desarrollo Económico, los planes sectoriales de desarrollo integral, entre ellos el de agua y medio ambiente en general, y los planes territoriales a nivel local, municipios y gobernaciones, ¿no? Entonces, en ese marco, la gestión de cuencas es integrada y los múltiples actores participan de ella, ¿no? Por supuesto, el proceso de gobernanza es aún emergente y requiere de mecanismos normativos para darle mayor fortaleza a estas instancias, y por supuesto de una instancia de gestión de cuencas que permita realmente fortalecer el proceso de implementación de los planes y por sobre todo vincular a los múltiples actores vinculados con el agua. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esas respuestas muy interesantes. Siempre nos complace ver a nuestros amigos, los ingenieros y los científicos, pues participando mano a mano con los demás actores. Dos preguntas más de orden más bien técnico. En primer lugar, una pregunta que tiene que ver con el caso de Guayaquil. Ustedes han mencionado que al trabajar con la población local, ustedes han hablado de un límite de tolerancia a las inundaciones o las anegaciones, por ejemplo. ¿Cómo definieron esos límites, esos umbrales? ¿Cómo fueron calculados? ¿Y cómo fueron definidos? ¿Fueron definidos en términos cuantitativos o cualitativos? A través de los talleres de trabajo, pues teníamos estos tres indicadores claves. ¿Cuál era el nivel de agua? ¿Cuál era la extensión de agua? ¿Y cuál era la duración de la inundación? Entonces, en taller con la comunidad, pues la pregunta es, ok, primero socializar con ellos y hacerles comprender que una ciudad completamente seca es una ciudad que demandaría una inversión inmensa, probablemente no realizable en el contexto local latinoamericano. Entonces, viene la pregunta, bueno, ¿cuánto están dispuestos ustedes a aceptar? Y en ese momento, por ejemplo, cuando hablamos de nivel de agua, muchos de los pobladores dijeron, bueno, mientras no llegue a mi casa, todo estaría bien. O sea, soy capaz de soportar agua en la calle, comprendiendo que en la calle nuestros bordillos tienen alrededor de unos 15, 20 centímetros de altura, pues eso nos permitía a nosotros establecer, ok, la comunidad está dispuesta a aceptar unos 20 centímetros en la calle, mientras no supere el bordillo.
Luego con las instituciones vienen otros requerimientos. Bueno, en el caso de tránsito, el momento en el cual el agua alcanza 30, 40 centímetros, un vehículo no puede circular con normalidad. Empieza a tener problemas. En cambio, un vehículo con 5, 10 centímetros, incluso hasta 15, se ralentiza el tráfico, pero luego logra avanzar. Luego, en términos de extensión, como habitante, estoy dispuesto a que se inunden 4 cuadras, 3 cuadras, o estoy dispuesto únicamente a que se inunde 1 cuadra porque, bueno, yo como sea, logro manejarme con un nivel de agua en la calle en esta cuadra, pero en la siguiente ya logro tomar mi bus, ¿no? Entonces, ese fue el proceso en el cual se establecieron límites en torno a los niveles, en torno, por ejemplo, a la frecuencia, cuántos eventos por año están dispuestos a aceptar. Y hasta en muchos casos, pues hablan de 3, 4 eventos en el año. Es tolerable para ellos. 20 centímetros de agua en la calle, lo cual implica que no llega a sus casas, resulta tolerable. Y una inundación que dure no más allá de 1 hora resulta hasta cierto punto tolerable para ellos. Entonces fue a través de este proceso participativo en conversaciones con la comunidad y con las instituciones. Thank you very much. Muchas gracias por esa respuesta. Otra pregunta que viene relacionada con esta última para nuestros amigos de Bolivia. ¿Cómo lograron definir los indicadores de vulnerabilidad? Y de ahí que me parece una pregunta relacionada con la anterior. ¿Cómo lo hicieron? ¿Organizando encuentros con los agricultores o con los municipios? ¿Cómo definieron esos criterios o esos indicadores? Que se han utilizado han sido identificados y seleccionados basados en la información disponible de los censos, tanto del censo de población y vivienda como el agropecuario. Esto en función de reducir el costo, ya que toda vez que se va a levantar información, esta requiere mucho tiempo y alto costo. Ya que se tenía la información disponible de ambos, entonces lo que se ha hecho es que los indicadores básicamente de exposición y vulnerabilidad sean adecuados a la información disponible. Básicamente ese ha sido el procedimiento de tal manera de no requerir generar mayor información. Tal vez para comentar a José Luis, podríamos indicar que la base para el desarrollo de los indicadores es fundamental contar con la cadena de impacto, y esta cadena de impacto en función de las amenazas que nosotros hemos priorizado, que son por un lado sequía e inundaciones, nos van a dar una base en términos por ejemplo, si hablamos de sequía, demasiada precipitación, ¿no? Entonces ahí un indicador puede ser el número de días con precipitación mayor a un volumen disponible, ¿no? Y cuando hablamos de exposición, hemos tomado indicadores que vayan a justamente poder evidenciar esos factores, y ahí, por ejemplo, hablar del número de personas por kilómetro cuadrado que están en áreas propensas a inundación, el número de edificios que pueden estar expuestos a daños por efecto de la inundación, y en términos de número de infraestructura crítica que puede ser amenazada por fenómenos naturales, ¿no? Entonces, todos estos elementos son factores que hacen al sentir de la población y de los actores, y que por tanto permiten luego tener un análisis cualitativo, cuantitativo de los efectos en términos de la exposición, de la amenaza y de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces creo que ese trabajo con los pobladores, con los tomadores de decisión técnicos, es fundamental en el desarrollo de estos indicadores, ya que a partir de ellos es que vamos a poder identificar las medidas de adaptación más adecuadas para la región o área de interés en la cual se esté proponiendo el análisis del riesgo. Gracias, William. Thank you. Muchas gracias. Ya nos estamos acercando al último cuarto de hora, pero hubo una pregunta también. Él aquí. ¿Cuáles son las lecciones que sacamos de la aplicación de CRIDA a las cuencas, a las 2 cuencas?
y nos puede hacer un resumen de esta metodología del CRIDA. Yo creo que la mejor persona para contestar esto sería Luis Domínguez, que especificó que utilizó esta metodología de Climate Risk Informed Decision Analysis. CRIDA, de manera general, es un enfoque a la integración del clima y de las presiones, los factores de presión que hay que tomar en consideración, pero también otros factores, no únicamente los vinculados con el clima, ¿no? El enfoque de CRIDA es de abajo hacia arriba, bottom up, y puede llegar a una conjunción con modelos climáticos cuando se tratan de focalizar de una manera más micro en ciertos sitios, pero es de abajo arriba el enfoque. Y toma en consideración todos estos temas que han estado conversando ustedes, todos estos problemas que han mencionado. Pero, ¿cuáles son las cosas esenciales que hacen que los gestores del agua no duerman bien? ¿Por qué Mónica Menéndez se levanta a las 3 de la mañana pensando en algunos problemas que parecen sin solución? En fin, Luis, ¿te gustaría abordar esto? Es decir, ¿cómo utilizaste la metodología del CRIDA en tu proyecto? Realmente, CRIDA nos permitió llevar a cabo un proceso organizado, haciendo uso de herramientas de actualidad, o sea, la modelación computacional para elaborar estos escenarios futuros de cambio climático. Va más allá de lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Cuando los ingenieros simplemente diseñan ante un periodo de retorno bajo registros históricos. Es un poquito lo que yo resaltaba, ¿no? Además, pues CRIDA nos permitió sentar en la misma mesa a actores de la sociedad y actores institucionales para que vean que la gestión de inundación no es un tema que se debe ver únicamente desde el punto de vista de ingeniería civil, de lidiar con un volumen de agua que esté en exceso, sino que también puede ser abordado a través de un proceso multidimensional, participativo, en el cual identificamos soluciones que son positivas para todos. Para mí eso fue clave en la implementación de CRIDA, ¿no? Y sobre todo poder demostrar que a través de la información las decisiones pueden ser tomadas de mejor manera. Mónica. Sí, y efectivamente creo que sí es importante tener datos históricos, definitivamente, porque siempre ir justamente sosteniendo en base a un histórico de comportamiento de otros años o de esa misma institucionalidad que en el caso de Ecuador está con INAMI, igualmente ha sido clave, ¿no? Yo creo que esa participación de los distintos actores es lo que nos ha permitido de alguna forma, no solamente el tema de las identificaciones de posibles proyectos o soluciones, sino que las mismas sean viables. Porque lo que nos podía también ocurrir es que los lineamientos, una vez que ya bajan, digamos, hacia una parte operativa de la misma planificación o lo de los recursos públicos, en este caso por parte de la municipalidad, o que se tengan que invertir, nos lleven a soluciones que definitivamente nos tomen mucho tiempo o que a su vez sean inviables financieramente. O que asimismo la población, en este caso, no esté dispuesta a dar algunos pasos. Porque definitivamente el tema de atender inundaciones no solamente corresponde, de hecho, a un gobierno local, sino a un trabajo de todos los actores que realmente estamos en el entorno ciudad, empezando por el tema de universidades, trabajando con el tema de la ciudadanía, trabajando, por supuesto, con los actores del sector público, sean estos nacionales o sean más desde el entorno local, pero esa tiene que ser la visión a la hora de ser mucho más efectivos, y más aún cuando los recursos económicos realmente son escasos. Entonces, yo creo que eso es uno de los valores más importantes respecto a la metodología, ¿no? A la incorporación de
de todas estas visiones realmente en un solo contexto, con la finalidad de encontrar un camino mucho más viable y posible de ejecución. Thank you very much to you. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta más y yo creo que ya tendremos que llegar al fin. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? Porque ya han aprendido mucho acerca de los riesgos en dos cuencas bolivianas. Así que a nuestros amigos bolivianos, ¿ahora qué pasa? ¿Cuál va a ser el paso próximo? ¿Y quién estará interesado en participar con ustedes en estos pasos próximos? El análisis del riesgo climático nos abre una perspectiva y un panorama bastante importante, primero para la integración de este tipo de análisis en la formulación de los planes directores de cuenca. Por otro lado, la integración del cambio climático en la planificación territorial, en la planificación sectorial. Y en esa perspectiva nosotros venimos apoyando y trabajando junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego en el desarrollo de un estudio de riesgo climático a un nivel mucho más, desde una perspectiva de un enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con el Instituto de Alemania de Potsdam, con quienes estamos desarrollando un estudio de cambio climático en dos macrocuencas a nivel del Pilcomayo Bermejo en la parte sur de Bolivia y la zona amazónica de Bolivia, muy cerca de la región Chiquitana, donde se han producido los incendios forestales más devastadores en el periodo 2019-2020. Y por tanto, la idea es incorporar a los diferentes actores en poder visibilizar cuáles son los elementos del riesgo climático y la perspectiva en términos de la buena definición de medidas de adaptación basados en un criterio de análisis beneficio-costo. Y este beneficio-costo nos puede dar medidas, por un lado, mucho más orientadas a las soluciones basadas en la naturaleza, en relación con la chiquitanía, donde la ganadería sostenible, la agroforestería y la restauración forestal son elementos claves y centrales que van a permitir garantizar la seguridad hídrica en estas regiones que están siendo afectadas por periodos de estrés hídrico, por increíble que parezca. Y por otro lado, de integrar el análisis del riesgo climático en una plataforma de un sistema de información, primero de la cuenca, es decir, contar con un sistema de información que pueda ayudar a la toma de decisiones y en la cual el riesgo climático sea una capa importante de ello, pero también alineado al Sistema de Información Nacional de Recursos Hídricos y de esta manera, ¿no?, contribuir a una toma de decisiones estratégica en términos de la gestión del agua superficial, subterránea, desde el punto o en el ámbito de las cuencas, ¿no? Y eso es lo que el país en este periodo 21-25 está buscando con el nuevo Plan Nacional de Cuencas, ¿no?, en esta perspectiva de seguridad hídrica. Entonces, esos son los siguientes pasos. Muchas gracias. Well, thank you for reminding us, all of you, that Bueno, muchísimas gracias por habernos recordado a todos que se trata de tomar decisiones y no únicamente de tener conocimientos científicos y la ingeniería y la historia, sino transformar todo esto en decisiones que sean viables. Con lo cual, le concedo ahora el micrófono al doctor Anil Mishra de la UNESCO en París, que creo que ya llegó a su oficina en el precioso barrio del 16 de París. Muchas gracias al moderador por su trabajo tan eficaz y dar las gracias a los oradores que han participado en nuestra serie de webinars sobre la adaptación a los cambios climáticos. Estos oradores de América del Sur que nos han presentado estudios de caso de Bolivia y del Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes, señores, a José Luis, a Luis, Domingo y Mónica
por haber presentado sus enfoques. La idea de este webinar, cuando nosotros empezamos la serie, era precisamente compartir estudios los unos con los otros, pero también con miras a la organización de una conferencia mundial en la que se presenten todos estos estudios de casos. Es un proceso que está en marcha. Hemos iniciado hoy ya la 6ª etapa. No voy a repetir lo que ya se ha dicho aquí, pero me parece muy relevante que Miguel, en sus comentarios preliminares, dijo que América del Sur era un continente muy bien organizado en realidad, y que este enfoque, utilizando la metodología, sobre todo el CRIDA, a la resiliencia en materia de gestión de recursos hídricos, se lleva a cabo dentro de un continente bien organizado. Al respecto, digo que vamos a organizar un curso de capacitación dentro de poco, de formación, en el marco de la región latinoamericana y del Caribe, con AC1, con el moderador Logan, e igualmente otros socios que nos van a ayudar para organizar, que nos han ayudado a organizar no únicamente este webinar, sino todos los seminarios que hemos realizado ya durante bastante tiempo. Por ejemplo, los responsables del vídeo que se enseñó al principio. Insto a todos los participantes a que continúen con nuestros webinars. Nosotros planeamos celebrar una conferencia mundial en octubre, después del COP26. Va a haber un anuncio en la UNESCO, sino también en Agua y en IC1. Este webinar está disponible, igualmente los vídeos en nuestra página web. Con ello, de nuevo, gracias a todos los oradores, al moderador, a todos los que han participado y a los organizadores por parte de IC1 y Will Logan, el director, John Matthew y Alex y todo el equipo de Agua y mi equipo igualmente de mi unidad, Baraka Gambuma, Rita, Lucille, Berili, todos los que han estado trabajando y que han permitido que esto tenga lugar. Sobre todo a Patricia también. Sin su ayuda esto no hubiese sido posible. Nos va a dejar, va a partir hacia otros horizontes. Buena suerte. Ustedes han recibido muchos correos electrónicos de ella en nuestros webinars anteriores. O sea que buena suerte a ti, Patricia. Y nos vemos después en la 7ª serie del webinar. Gracias a todos. Y gracias a los intérpretes. Sí, gracias a los intérpretes, a Alejandra y al equipo entero. Muchas gracias. Gracias por haberme recordado.